Saludos, nuestros queridos amigos. Qué privilegio y qué placer poder estar con ustedes nuevamente en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Esperemos que ustedes hayan estado seguros durante este huracán que vino acompañado con pandemia. Bueno, no un huracán, sino una tormenta y pasó cerca de Puerto Rico, pero al pasar por aquí dejó sus estragos y estuvimos orando para que nuestra islita permaneciera un poco más segura, ¿verdad? Porque sabemos que estos eventos siempre vienen con mucha inseguridad y pueden pasar muchas cosas, pero
dentro de todo lo que ocurrió, pues agradecemos al Señor porque nos ha preservado, estamos aquí y oramos por aquellas personas que están sufriendo los embates y que sufrieron pérdidas mayores. En la medida que nosotros como iglesia y ADRA, como agencia, podamos ayudar, vamos a hacerlo para hacer la vida un poco más llevadera a todos aquellos amigos que están pasándola difícil, porque, mis amados, hay que testificar con el poder del Espíritu. Y ese precisamente es el tema para esta semana y es el repaso de la lección de Escuela Sabática para hoy, sábado 1 de agosto del año 2020. Nos sentimos contentos de poder estar con ustedes y poder contar con estudios de grabación donde podemos hacer estas grabaciones y podemos hacerle llegar el material. Mis amados, hoy, como de costumbre, me acompaña mi querido amigo y hermano Javier Negrón. Saludos, Javier, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Dávila. Un feliz sábado para usted, para toda nuestra hermandad. Como bien usted dijo, esperando en el Señor que más allá de alguna pérdida material, no haya habido pérdidas, ¿verdad?, de vida, que es lo más valioso, lo más importante. Le damos gracias a Dios porque estamos bien, Pastor, y aquí estamos disponibles para ayudar a aquel que se pueda encontrar en una necesidad, ¿verdad? Así que cada iglesia tiene su ADRA local, así que allí estamos disponibles para servir, Pastor. Así que muchas gracias y un feliz sábado. Feliz sábado para usted también, Pastor, y feliz sábado para todos aquellos que nos están sintonizando. Pastor Negrón, ¿podría usted tener la bondad de comenzar con una oración? ¿Cómo no? Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu santo sábado, gracias porque hoy podemos descansar de nuestros afanes, confiar en tu providencia, saber, Señor, que tú tienes la última palabra, que puede que hoy estemos atravesando dificultades, pero que al final, Señor, para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Amén. Señor, bendícenos, bendice a la hermandad y dirige este estudio, Señor, para que sea de edificación para nosotros y para todos aquellos que hoy se conectan a través de los distintos medios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Pastor Negrón y amigos que nos escuchan, el verso que se utilizó esta semana como verso de memoria se encuentra en Hechos capítulo 4 y verso 31. Y es maravilloso este pasaje. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El poder de la oración es algo maravilloso. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es esa obra del Espíritu Santo que nosotros tenemos que entender que no podemos testificar si no es con ese poder del Espíritu Santo. La testificación y la ganancia de almas para el reino de los cielos está dentro de la misión principal de nuestro Dios. Él quiere que todos nosotros podamos tener la vida eterna y nosotros cooperamos con Él para testificar a las personas que todavía no han conocido que hay un Dios todopoderoso que estuvo dispuesto a renunciar a ese reino glorioso, momentáneamente, claro está, para venir a nacer aquí en una tierra de manera humilde, vivir humildemente y entregar su vida por el rescate de esta raza caída. No apreciamos ciertamente ese gran favor que el Señor hizo para con nosotros, pero nosotros sí sabemos de ese gran favor, sabemos de esa gracia y le pedimos a Dios que nos dé de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder testificarle a otros, para poder llamar a aquellos que Dios ha redimido con su sangre maravillosa, para poder proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos que hacerlo, como ya mencioné, unidos con el poder del Espíritu Santo. Si no nos unimos a Dios a través del Espíritu Santo, nuestra testificación sería vana y no queremos trabajar en vano. No estamos en posición de hacer simplemente una exhortación intelectual, un análisis crítico profundo de las escrituras y presentárselo a las personas. Esto sería simplemente un ejercicio intelectual, cognitivo, que no necesariamente transforma las vidas. Lo mejor es presentar una vida transformada con el poder del Espíritu Santo. Lo mejor es demostrar
con la práctica, con un ejemplo vivo de nuestras vidas, que le puedan decir a otros que hemos conocido a un Dios que transforma corazones. No simplemente una transformación intelectual de la mente, sino una transformación del ser completa, espíritu, alma y cuerpo. Esta lección de esta semana, pues precisamente nos muestra el papel que ha realizado en la testificación el Espíritu Santo. Por eso es que el libro de Hechos de los Apóstoles a veces se le conoce como Hechos del Espíritu Santo. En nuestro estudio de esta semana hemos visto cómo el Señor ha llamado y ha capacitado a personas de diferentes clases sociales, de diferentes estratas, de diferentes conocimientos, de diferentes oficios o empleos, y cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha tocado esas vidas, las ha transformado y ha hecho de su testificación algo poderoso para el reino de los cielos. Algunos eran judíos, otros eran gentiles, unos eran pobres, otros eran ricos, venían de diferentes continentes, venían de diferentes culturas. Sin embargo, hay un denominador común, y ese denominador común es el poder transformador de la gracia de Dios que la imparte a través de su Espíritu Santo. Él puede transformar a cualquier individuo en donde quiera que esté, siempre y cuando esté abierto a la influencia del Espíritu Santo. Y es precisamente el propósito principal de esta lección de la semana, es revelar que a medida que cooperamos con el Espíritu Santo, veremos el poder milagroso de su gracia. Pastor Negrón, qué lindo el verso de memoria, qué lindo el poder cuando ellos hubieron orado, qué linda la manifestación del Espíritu Santo. Pastor Negrón, ¿puede usted ampliar un poco más? Sí, básicamente, Pastor Dávila, hay que comprender este texto en el llamado que el Señor Jesús nos hizo. Recordemos que en esa orden, lo que conocemos como la Gran Comisión, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Pastor, las palabras de Jesús no son juegos. Esto no es una utopía. Esto no es una expresión al azar, esto no es como decimos un wishful thinking. Esto es una orden expedita por aquel que es todopoderoso, que no conoce el fracaso, por aquel que trascendió desde los cielos, donde recibía toda la gloria y se encarnó. O sea, si Jesús hizo todo lo imposible, Jesús hizo todo lo que no se puede hacer, ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que es posible. Y allí cuando él dice predicarle a todo el mundo es porque hay que hacerlo. Entonces, pastor, en ese sentido, también Jesús nos dice, pero aguántense en un momentito, no se apresuren, esperen, porque van a ser dotados de un gran poder. Y allí esa lectura de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Recibiréis poder. La gran comisión era un reto poderoso, era algo sin par, era algo nunca antes visto, el llamado que se nos estaba haciendo y que se le hizo a estos primeros discípulos de la iglesia primitiva. Ahora el Señor les dice, pero voy a darles la ayuda viene, y allí van a recibir un poder, y allí está esa cita, y me llama la atención porque allí en la introducción nos dice que el derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y cambiar al mundo, Pastor Dávila, porque este poder que transforma primero mi vida y me convierte en un discípulo y en un misionero, pastor, va a impresionar de una manera poderosa también a las demás personas. Fíjense que en la promesa del Espíritu Santo que Jesús nos dio, Pastor Dávila, nos dice para trabajar en la discusión, Juan 15, 26 y 27 nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y nos dice Juan 16:8, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, pastor, la promesa que Jesús nos da
de esa ayuda a través del Espíritu Santo es que recordemos que a través del apóstol se nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a culminar. Entonces, Pastor Dávila, sí tenemos un gran reto. Si esto supera por todo, no hay la mínima posibilidad, Pastor Dávila, de que yo pueda, usted pueda, o todos podamos hacer esto. Pero se nos promete que vamos a tener una ayuda poderosa a través de la cual sí vamos a lograr completar la gran comisión, porque note, dice Juan 16:8 que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el ser humano, para tener arrepentimiento, necesita reconocer su pecado. Y el Espíritu Santo dice, yo voy a hacer eso. Yo le voy a señalar, yo le voy a mostrar, yo lo voy a preparar. El Espíritu Santo va a preparar la mente y el corazón de estas personas para que cuando usted vaya, ellos estén esperándolo allí. Un poquito viene a mi mente como como aquella mujer samaritana cuando fue adelante, le predicó, le habló de lo que había sucedido en su vida, y cuando Jesús llegó a ellos, ellos lo estaban esperando, ¿no? Un poquito es lo que el Espíritu Santo ha de hacer. Esta mujer llena del Espíritu Santo pudo testificar, Pastor Dávila, y preparar el camino para la llegada de Cristo. Eso es así, Pastor Negrón. Lo que usted está diciendo es muy correcto. Y me llama mucho la atención de que antes de que Jesús se fuera, Él está mencionando que les conviene a ustedes que yo me vaya. Javier, Pastor Negrón y los amigos que nos están escuchando, a mí me cuesta realmente entender esa declaración, porque nada mejor que estar con Jesús. La iglesia primitiva, esa iglesia de los apóstoles, es la iglesia que en el libro de Apocalipsis se le llama la iglesia de Éfeso. Y precisamente es porque es la iglesia del deseado. Éfeso, deseado. ¿Y quién es el deseado de todas las gentes? Jesús. Y entonces ellos tuvieron ese privilegio de tenerlo de frente y ver su testimonio, ver cómo él reflejaba el carácter del Padre. Ahora, Jesús le está diciendo a esta iglesia, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, porque es que le voy a dejar algo mejor. Pero Jesús, ¿cómo puede haber algo mejor que tú? Yo le voy a enviar el Parácletos. Yo le voy a enviar otro como yo, otro consolador, otro Parácletos. Y cuando busco la definición, Pastor Negrón, de Parácletos, encuentro que Parácletos también quiere decir esa persona que te va a ayudar, que te va a asesorar, pero se da en la connotación de una corte, Pastor Negrón. O sea, el que te asesora en una corte es abogado. Y la palabra dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y Él está diciendo otro igual que yo. O sea, otro que también va a abogar por ti. Pero también añade otras funciones del Espíritu Santo. Te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces también la parte que tal vez es la más específica, la que es más distintiva de por qué realmente nos convenía que Jesús se fuera, es porque Jesús, al encarnarse, había puesto a un lado uno de esos atributos de la divinidad, o sea, su omnipresencia. Él era omnipresente, obviamente, a través de su Espíritu Santo, pero al tomar un cuerpo de carne, podía estar en un lugar a la vez. Y el Espíritu, claro, le revelaba lo que estaba ocurriendo en otros lugares, incluso le revelaba las intenciones del corazón de las personas, porque Él siguió siendo Dios. Pero ahora no hay que caminar hasta Jesús, hasta un lugar en particular. Hoy día, tan sencillo que a través de la oración y la comunión con Dios, podemos estar en la presencia de Jesús a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que más nos convenía de este asunto, que no tenemos esa limitación de espacio, ni tampoco de tiempo. En cualquier momento podemos orar y pedir la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia transformadora en nuestras vidas, porque usted mencionó algo interesante, el Espíritu iba a estar con nosotros, pero ahora el Espíritu iba a estar en nosotros. Y esa es la gran diferencia. El Espíritu morará en nuestro corazón, hará una transformación poderosa para que podamos testificar a favor de Él. Y como usted lo dice, esta lección está llena de ejemplos de personas que han sido transformadas, Pastor Negrón, con el poder del Espíritu Santo. Y sin duda, Pastor Dávila, y es importante entender, o sea, me parece que la introducción es meritoria, o sea, hay que resaltar
ese mandato de Jesús. Y ante un reto imposible, porque lo es, porque no hay ser humano, Pastor Dávila, que haga cambiar a otro ser humano. Ahora, una persona llena del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma mi vida, transforma mi carácter y las personas pueden ver a Cristo en mí, entonces esa vida llena del Espíritu Santo se convierte en una guía, en un ejemplo, se convierte en algo que ha de atraer a las personas hacia Cristo. Y esto fue lo que nos prometió Jesús cuando nos habló de la importancia, porque me encantó, pastor, como usted menciona, si usted me puede decir, pastor, si usted me dice que me conviene perder peso, que es bueno tener ahorros en el banco y eso todo es bueno. Si usted me dice a mí que es bueno que Jesús no esté conmigo, nunca lo voy a entender y así yo lo veo, me encantó. Pero Jesús le dice, es mejor que me vaya, me tengo que ir y necesitan que me vaya. Y era clara, viene algo mejor. Y recordemos que los discípulos, hombres toscos y literados, Jesús le dio sentido a la vida de estos hombres. Los hizo pescadores de hombres, los convirtió en los apóstoles, en aquellos sobre los cuales la iglesia iba a ser cargada, ¿no? Esa es la oración de Jesús en Juan capítulo 7, oró por ellos porque el mundo iba a creer en ellos, en él a través de ellos. Pastor, pero entonces ahora vemos lo que es una iglesia llena de poder. Una iglesia llena de poder. Aquí ahora vamos a analizar los efectos, el significado, los resultados de que ese poder haya venido sobre la iglesia y qué pasó, porque algo tiene que pasar. Entonces, pastor, leo Hechos capítulo 2, versos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También, pastor Dávila, comparto Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y dice Hechos 4:31. Estas son algunas de las citas, hay muchísimas más. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5:14 nos dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y todos los días, dice Hechos 5:42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y Hechos 6:7 nos dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Finalmente, pastor Dávila, Hechos 16:5 nos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pastor, ¿qué es lo que más te impresiona de estos pasajes? ¿Cuál es el mensaje que Lucas, el autor de Hechos, desea compartir y registrar un crecimiento tan rápido? Pastor Dávila. Precisamente, Pastor Negrón, usted lo acaba de mencionar. El crecimiento tan asombroso que tuvo esa iglesia. Ese crecimiento no pudo haberse dado simplemente porque los discípulos estuvieran hablando, por decir, contar su experiencia. Si no está el poder del Espíritu Santo involucrado, no pudo haber ocurrido ese crecimiento. En los días de hoy también pasa igual. Si nosotros no venimos acompañados, nuestro testimonio no viene acompañado con el poder del Espíritu Santo, entonces tenemos una predicación que resulta hueca, resulta vana. Yo no sé cómo es que lo hace. Yo sé que lo hace. Recuerdo un comercial donde decía, yo no sé cómo funciona, pero yo sé sí que funciona. Entonces, el Espíritu Santo obra de una manera tan misteriosa que muchas personas han tratado de explicar cómo es que lo hace.
y no vamos a poder saberlo nunca porque esto es un misterio de Dios. Y yo quisiera, Pastor Negrón, compartir dos parrafitos del libro Hechos de los Apóstoles, una cita maravillosa que nos habla acerca de cómo es que esto ocurre y básicamente llegamos a la misma conclusión. Mire lo que dice aquí en la página 42 del libro Hechos de los Apóstoles del linaje de White. Dice, no es esencial para nosotros, y escuchen bien, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Eso debe bastarnos. Cristo dice que Él es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15:26. Se asevera claramente tocante a la obra del Espíritu Santo que su obra es la de guiar a los hombres a toda verdad. No hablará de sí mismo. Y precisamente es por eso que una de las razones que es tan incomprendido la persona del Espíritu Santo, porque Él refleja a Cristo. Él pone los focos, los reflectores a apuntar a Jesús. Y mire, dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Cómo es posible que muchas personas traten de definir y que se creen unos expertos en el Espíritu Santo y que pueden definir hasta los gustos del Espíritu Santo? Miren, mis amados, dice que su naturaleza es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles una interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia, porque el Espíritu Santo está claro, tiene los reflectores enfocados en Jesús. Y Pastor Negrón, yo quiero que usted, cuando termine de leer esta cita, nos diga cuál es la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este plan de salvación, porque es importante conocerlo. Pero dice aquí, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano. El silencio es oro. Así que con ese oro lo dejo, pastor, pero usted díganos, ¿cómo es que funciona el plan de salvación y qué papel tienen las tres divinas personas? Tremendo, Pastor Dávila, muchísimas gracias. Y esa cita que usted nos compartió hace un segundo me encanta porque establece una declaración poderosa. O sea, muchas veces nosotros, es el ejemplo, pastor, del niño vertiendo el mar en aquel huequito en la arena, ¿no? Y aquel hombre que llega y ¿qué hace? Dice, bueno, estoy colocando el mar aquí en este hoyo. Y el hombre le dice, ¿no te das cuenta que es imposible? Digo, bueno, eso tratamos nosotros, los seres humanos, de colocar al infinito Dios en nuestra mente, ¿no? Así que ciertamente, Pastor Dávila, nosotros lo aceptamos y tenemos que marchar. Pastor, el plan de la salvación es perfecto y quiero decirle algo muy categórico, y autorizo a que me citen. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Lo voy a repetir, pastor, sin el Espíritu Santo no hay salvación. Porque la Trinidad está perfectamente unida. Dios el Padre pone el amor, entrega al Hijo. El Hijo es el vicario, es el puente, aquella escalera que conecta el cielo con la tierra. A través de Él volvemos al Padre, Él nos reconcilia, pasa por alto nuestros pecados al morir por nosotros, nos quita el pecado. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence. Ahí está esa perfecta combinación, esa perfecta unidad en el plan de la salvación. El Espíritu me muestra mi necesidad. Recordemos que el pecado ha limitado la capacidad de discernir las obras espirituales. El pecado afectó. Por eso afectó mi capacidad de entender lo claro que habla el Evangelio, Pastor Dávila. Entonces, por eso el Espíritu es tan necesario, porque el Espíritu me va a mostrar mi pecado. ¿Qué yo hago al pecar? ¿Qué hacemos los seres humanos, Pastor Dávila? Justificarnos. Yo le hice a Fernando porque él me lo hizo. No, es que él empezó. Nos justificamos. Un poquito se acuerda de la primera pareja. No, bueno, la mujer que... Imagínense que Adán hubiera dicho, fui yo, perdóname, lo hice mal, aquí estoy, yo sé. No, pero el ser humano allí
Desde que el pecado entró, nubló nuestro entendimiento, por eso llamamos a lo bueno malo, Pastor Dávila, y a lo malo llamamos bueno. El Espíritu Santo me convence de mi pecado y me dice, Javier, eso no estuvo bien. El arrepentimiento, Pastor Dávila, viene del Espíritu Santo. Cuando yo voy y digo, Pastor Dávila, sabes, me extralimité, perdóname, hice un comentario fuera de lugar. Eso es el Espíritu Santo, eso no es humano. Así que ahí está esa perfecta unidad y esa importancia y relevancia sobre la Trinidad en el aspecto de la salvación. Pastor Dávila, me gustaría mencionar que hablando sobre el libro de Hechos y el avance de la obra, en las citas que hemos mencionado, hay que notar que allí se cuentan los bautismos, allí hay un crecimiento numérico establecido, 3,000, 5,000, hay datos, se dice fueron hombres, luego fueron hombres y mujeres los que se añadían, hay estadísticas, porque la iglesia va a crecer en números, y obviamente es bueno que la iglesia pueda medir, que pueda contar el alcance, porque se dice, Pastor Dávila, que hay 7,000 millones de seres humanos en este mundo aproximadamente. Así es que hay mucho trabajo por hacer, Pastor Dávila. Pero también nos muestra la importancia de ese contacto uno a uno, ya sea con aquella mujer Lidia o con el carcelero de Filipos o aquella esclava poseída o aquel etíope eunuco. Todos son importantes para Dios y para todos el Espíritu Santo está listo, dispuesto y disponible para ayudarnos en la gran comisión, Pastor Dávila. Excelente, Pastor Negrón. Es precisamente a ese punto nos dirigimos ahora, que los números fueron extraordinarios y nos gustan los números, 3,000, 5,000, unas grandes multitudes, pero el Señor trabaja uno a uno y conoce cada uno de las personas con quien está trabajando. No podemos desconectarnos y mirar a las almas simplemente como números. No, son seres humanos, son imagen de Dios, como tú y yo lo somos. Y vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Esteban. Esteban fue un diácono de esa iglesia primitiva. Esteban fue una persona llena del poder del Espíritu Santo. La testificación de Esteban atrajo a muchos al conocimiento de la verdad, porque era el ejemplo viviente de una vida transformada, y nadie puede contra eso. Y un Esteban que por ese testimonio tan precioso, porque dice que nosotros vamos a ser perseguidos por ese testimonio de Jesús. Y hay muchas personas que van a ofrendar, y ya lo han hecho, han ofrendado sus vidas por testificar a favor de Jesús. Y dentro de ese contexto de esa persecución tan férrea que hubo, cuando esa iglesia primitiva comienza ya con el Maestro en el cielo y con el derramamiento del Espíritu, ellos estaban predicando con poder. Y ese testimonio, aunque tocó a algunos sacerdotes, como usted mencionó, pastor, muchos sacerdotes creyeron que eran los mayores opositores a este nuevo pensamiento de saber que el Mesías ya estaba entre ellos y que no fue aceptado por muchos de ellos. Pero nosotros vemos cómo un Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, testificaba con su vida, con su ejemplo. Y tal fue su conexión divina, pastor y amigos que nos escuchan, que estaba siendo lapidado, él estaba recibiendo peñones, no eran pedraditas, porque la intención era matarlo con piedras, así que eran rocas lo que agarraban y le lanzaban. Y el hombre estaba en un éxtasis mirando el trono de Dios, mirando el cielo abierto. Aleluya. Y al Hijo de Dios al lado del Padre. Y el hombre, eso le sirvió de anestesia, pastor. Eso, y ese testimonio poderoso, porque la sangre de los mártires sirvió de semilla para el crecimiento de otras personas que no habían conocido al Señor. Y este es un ejemplo maravilloso, el de Esteban. Hay más ejemplos, Pastor Negrón. Puede tocar otro ejemplo o trabajar sobre el mismo Esteban si lo desea. Sí, Pastor. Hay un solo dato que quiero mencionar de Esteban porque usted lo resumió excelente, pero es que el apóstol, más bien el doctor Lucas, registra esa declaración, dice, Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Viene a mi mente esa cita de Hebreos capítulo 12, que el apóstol Pablo nos regala, ¿no? El verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, pastor, el Espíritu Santo
nos ha de capacitar con un poder sobrenatural. Y sabe, Pastor Dávila, esa promesa está igual de latente hoy que en la iglesia primitiva. Esa promesa está allí. Solo nosotros necesitamos reclamarla y reclamarla reconociendo nuestra necesidad de ella, entendiendo que solo a través de esta promesa y del cumplimiento de esta promesa es que vamos a completar la gran comisión. El caso de Felipe, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. O sea, tenemos que entender que Felipe tenía una sensibilidad para la voz de Dios. El Espíritu Santo guiaba su vida y esa es la clave. O sea, el Espíritu le dice, mira, ve por tal camino y acércate a este carro. ¿Y por qué lo voy a hacer? Él no cuestiona, él sigue las instrucciones. Y allí entendió Felipe para qué Dios lo llamó, para ir a alcanzar a un hombre que tenía hambre, Pastor Dávila, tenía sed del Evangelio, que había encontrado algunos rayos de luz, pero todavía estaba en tinieblas. Recuerde aquella pregunta, pero entienden lo que lee. Y el hombre, pastor, supongo que con un corazón contrito y humillado, dice, ¿cómo voy a entender? Y sabes, querido, allá afuera hay mucha gente hoy buscando que no entiende porque necesitan de un Felipe que vaya guiado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo a abrirle la Escritura y a mostrarle con la Escritura lo que de Jesús decía Pastor Dávila. Pastor Negrón y amigos que nos escuchan, este caso de Felipe es un caso tan y tan increíble, porque todo lo que nosotros hacemos hoy día, nosotros buscamos una zona a donde ir, a donde predicar, hacemos nuestros planes estratégicos, que está muy bien que los hagamos, buscamos formas de cómo llevar el mensaje para que muchas personas lleguen al conocimiento y buscamos, ¿verdad?, maneras masivas de llegar. Y eso está bien, las iglesias tienen que hacer eso. Pero en este caso particular, el Espíritu le dijo, mira, ve por este camino desierto. Yo creo que nosotros no hacemos planes estratégicos para ir a un lugar desierto. No hace sentido. Buscamos donde hay más aglomeración de personas. Le dice, júntate a ese carro. Bueno, ahí hay un carro. ¿Por qué este? ¿Por qué no? Sí, júntate a ese. Allí había una persona que tenía esa necesidad y el Señor lo sabía. Una persona. No estamos hablando de masas. Una persona. Pero ¿qué persona era esta? Este era el administrador de los bienes de la reina Candace. Quiere decir que este hombre sabía o tenía acceso a las cortes de la reina. Era su mano derecha, era su administrador. El segundo en mando, allá en Etiopía. A él, ese hombre tiene sed, viene acá a buscar. Y ya el Espíritu sabe, ¿quién preparó el corazón de este hombre? Amén. Fue el Espíritu Santo. Lo puso a buscar la palabra de Dios y a buscar el pasaje más poderoso de la Biblia, del Antiguo Testamento en aquel momento disponible. Isaías 53, no puede haber otro pasaje más poderoso en el Antiguo Testamento que le quite la venda al judío y te muestre quién era el Mesías. El Mesías que estaban esperando y siguen esperando algunos que todavía tienen esa venda. Y entonces él lee y dice, pero ¿qué que yo no sé? Isaías fue esta persona, fue Isaías, el que dice aquí que fue. No fue Isaías. ¿De quién dice el profeta esto? De él. Le dice, dame un estudio bíblico, pero tú estás entendiendo, pero si tú no me explicas, yo no voy a entender, yo necesito que tú me digas. Tú conoces mejor las escrituras que yo. Esa humildad de este hombre tan encumbrado, ver una persona, un transeúnte que estaba a pie, él estaba en su carruaje, él estaba, no, claro, no había aire acondicionado, pero podemos decir hoy día, él andaba en una limusina con aire acondicionado. Y venía este hombre a pie. Y le dice, vete que te voy a dar poco. Pastor Dávila, perdóneme que le interrumpa. ¿Y cuál fue el resultado del trabajo y de la combinación? Quiero resaltar esto. ¿Cuál fue el resultado de la combinación perfecta entre lo divino y lo humano? Porque el primero que había ido a tocar a este hombre fue el Espíritu Santo. Y Dios utiliza a su agente humano. ¿Cuál fue el resultado, pastor? Y perdóneme que lo interrumpa. No, para ahí vamos, Pastor Negrón. Para ahí es que vamos precisamente. Estamos preparando el camino. Pues precisamente preparar el camino.
Porque qué mejor para abrir las puertas al evangelio en África que este funcionario que tenía acceso a la reina. Óigame, después entonces viene este hombre con una nueva visión, un discípulo bautizado allí mismo. Había recibido también el poder del Espíritu Santo. Ahora viene a traer la información y se abren las puertas a un continente completo. Y el Espíritu Santo trabaja a través de este hombre. Y ese plan estratégico, por más que humanamente nosotros pudiéramos trabajar, nunca íbamos a idear un plan para tocar una persona en el medio del desierto. Porque esa persona en el medio del desierto abre las puertas para todo un continente, Pastor Negro. Fíjese, Pastor Dávila, me gustaría apuntar, y excelente, y esta historia porque el resultado a prima facie, el resultado se divide en dos, pero el primero es que el hombre dice, aquí hay agua, aquí hay agua. Y el agua que él estaba buscando no era para calmar su sed material, su sed de su cuerpo, Física. Estaba hablando de sed espiritual. Ahora quiero cambiar esto un poquitito, Pastor Dávila, con su respeto, porque el Espíritu Santo no solamente dirige a un individuo, también dirige a su iglesia. Y esto me agrada. Cada vez que una junta de iglesia, que una junta de la asociación, la unión, se reúne, oramos y pedimos el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 15, la iglesia estaba reunida, estaba presidiendo Santiago. Y algunos vieron, wow, bueno, Santiago estaba al frente de la iglesia en este momento. Era la controversia sobre los gentiles y si judaizar o no, y cómo evangelizar a los gentiles. Pero me dice aquí el versículo, Hechos capítulo 15, verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Pastor, el Espíritu Santo estaba presidiendo el concilio de Jerusalén. Amén. ¿Le parece a usted? Amén, Pastor Negrón. Y nosotros hemos visto cómo el Señor prepara el camino. Y ese concilio de Jerusalén, maravilloso, vemos que el Espíritu Santo está allí obrando de una manera tremenda. Ellos lo consultaron, o sea, Él es el ayudador, el que va a asesorarte, y los asesoró. Y eso es lo que debemos hacer nosotros antes de hacer cualquier plan estratégico en ninguna iglesia, es buscar el rostro del Espíritu Santo, es buscar precisamente esa asesoría. Pastor, no se preocupe, mire, tengo una duda, ¿no? Viene, y es que usted está hablando y estoy pensando, la controversia que se estaba lidiando aquí no era sencilla, Pastor. ¿Está conmigo? Sí, la controversia, el asunto en controversia no era algo como que no, eso no importa, no. Era cómo tratar la gran comisión de llevar el evangelio a los gentiles, porque Jesús dijo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces aquí se presenta, no, pero que esta gente se viste de una forma y hablan de una forma. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos diga. Y el Espíritu Santo bajó con la decisión. Calma, muchachos. Vamos a bregar de esta manera. Pastor, no sé, pero quería mencionar eso porque me parece sumamente importante. Los amigos que nos están mirando no se dan cuenta que Javier me estaba haciendo señales y yo decía, ¿será que no se está escuchando? Pero sí se estaba escuchando. Al contrario. Pastor Negrón, y mire qué interesante también aquí. Así como el Señor preparó el camino y abrió las puertas a ese continente africano a través de una persona muy encumbrada, preparó las puertas para el evangelio en Samaria con una mujer no de dudosa reputación, porque todo el mundo estaba claro de la reputación de ella, de una mujer marginada que va a buscar agua a un pozo a mediodía, cuando más caliente está el agua en el pozo, cuando debe haber ido temprano en la mañana fresquecita, pero no lo hizo porque a esa hora estaban otras mujeres que le iban a señalar y ella no quería encontrarse con esas otras mujeres, así que va a mediodía a buscar agua al pozo.
porque había un encuentro con el Señor. Y me encanta, pastor, usted tiene una predicación, yo recuerdo que usted hacía énfasis, me es necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Podía desviarse, cruzar el Jordán y pasar por el desierto y luego volver a cruzar el Jordán en la parte norte y así evitar tener que pasar por la tierra de samaritanos. Podía hacer lo que usualmente se hacía, pero Jesús vino a cambiar paradigmas, a cambiar patrones. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Pastor Dávila. Así que le era necesario pasar por Samaria, porque allí, en esa tierra de samaritanos, en esa tierra hostil de enemigos, en donde no había unión entre samaritanos y judíos, allí era necesario encontrarse con esta mujer, para que esta mujer, que no era, vuelvo y repito, no era nadie encumbrado, pero era una persona con una vida transformada, que lo iba a decir, yo he encontrado ese Mesías. Y todas las personas que fueron a buscar a Jesús. Luego entonces eso prepara el camino para que una vez los discípulos tienen este temor después del apedreamiento de Esteban y de esa persecución terrible de Pablo, que estaba buscando cartas en Damasco para seguir persiguiendo a los del camino, entonces allí se les hace fácil luego entonces ir a donde los samaritanos, después de haber ido a Jerusalén, Judea, y entonces en Samaria, y después Javier, ¿a dónde más? ¿A dónde más? De la tierra, donde estamos hoy, este es el tiempo en que estamos. Pastor Dávila, ser lleno del Espíritu Santo es una vida inspirada, es una vida que vive para Jesús. Es lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hebreos 4:12 nos dice, pastor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pastor, ser lleno del Espíritu Santo es testificar, pero la testificación es hablar de Cristo, es hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, pastor, hay una relación directa, entre la testificación, la palabra y el Espíritu Santo. Están perfectamente unidos, pero una vez yo soy lleno del Espíritu Santo, pido la promesa del Espíritu Santo, entonces voy a testificar, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir, Pastor Dávila? ¿De qué vamos a testificar? Oye, Pastor Negrón, usted trae un punto muy interesante. Hoy día nosotros escuchamos palabras tan lindas de estos motivadores bíblicos, porque no son otra cosa que motivadores bíblicos, lo digo con todo el respeto. Se presentan palabras de aliento, como todo un motivador, como todo un psicólogo lo hace hoy día. Pero eso puede traerte una transformación momentánea, pasajera, por lo tanto sería vana, porque si mi predicación no es la predicación bíblica de la palabra de Dios, sería vana, se desvanece, no da fruto. Ellos predicaron con denuedo la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, si tu pastor predica muy bonito y no te toma ningún verso bíblico, te toma un versecito y lo deja por ahí, después se pone a hablar de un montón de otras cosas. No te está trayendo una predicación bíblica. La predicación bíblica se concentra en el estudio de la palabra de Dios. Y ese estudio de la palabra te va a iluminar, porque la lámpara va a iluminar en la medida que tiene aceite. Porque sin aceite la lámpara se queda sin brillo. Y ese aceite no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo. Tú vas a notar si esa predicación es del Espíritu, porque Él va a abrir tu corazón y te va a hablar a tu corazón. Él se va a comunicar contigo a ese nivel espiritual que solamente Dios puede hacerlo. Yo puedo traer palabras humanas, pero no puedo hablarte al corazón. Si el Espíritu Santo no toca tu corazón, yo no puedo entrar a tu corazón. En ese terreno sagrado de tu corazón, solamente Dios, el sagrado, puede entrar y puede tocarlo de manera especial. Mis amados, ya no tenemos tiempo para más, Javier. No sé si quieres añadir alguna cosita antes de cerrar. No, ya digo más. Pues entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos llevar esta testificación con poder y podamos cumplir con esa gran comisión. Porque, Pastor Negrón, usted lo mencionó,
Esta gran comisión necesita una gran capacitación. Y esa gran capacitación es ese poder del Espíritu Santo que nos capacita para llevar el mensaje y ser instrumentos útiles en sus manos. Querido Dios y Padre bueno, gracias por el poder de tu Espíritu Santo. No lo comprendemos a capacidad, no entendemos cómo lo hace, pero sabemos que lo hace. Sabemos cómo transforma vidas, cómo toca corazones, cómo familias son reconciliadas, cómo enemigos llegan a la paz y pueden entenderse. Que ese Espíritu Santo pueda hacer en nuestras vidas ese trabajo maravilloso para que nosotros podamos testificar para ti, utilizando tu palabra como fundamento, porque te lo pedimos en ese nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que tengan un feliz sábado. Amén. Necesito
Saludos amigos y amigas y bienvenidos a otra hermosa producción de la Asociación Puertorriqueña del Este de los Adventistas del Séptimo Día. Mi nombre es Joshua Morales y estoy más que feliz de poder acompañarte en esta jornada especial de salud. Todas nuestras actividades comienzan de la misma manera, invitando a nuestro Dios a que pueda estar con nosotros. Así que si te es posible allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Dios de amor y Dios de bondad, en esta hora queremos agradecerte porque nos permites a través de las redes y a pesar de la distancia de encontrarnos unidos para seguir aprendiendo de tu voluntad en beneficio de nosotros. Te rogamos que durante esta jornada podamos recibir información que haga de nuestra vida una mejor, que haga de nuestra vida una lista para querer comunicarnos contigo y que al comunicarnos contigo podamos sentir la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos en un cristianismo holístico. Esto quiere decir que creemos en un cristianismo que impacta todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que estamos más que felices de poder compartir contigo este tema de cómo optimizar tu salud, y más en estos tiempos donde se convierte en tan relevante. Porque si impactamos tu salud, sin duda alguna estaremos impactando el resto de las áreas de tu vida. No te quedes solamente con la información para ti, compártela con tus amigos y familiares. Para hacerlo muy accesible, estamos en diferentes medios. A través de las redes sociales nos puedes encontrar a través de Facebook, www.facebook.com/apadventista. Son muchas las páginas de las iglesias que han decidido unirse a través de transmisión cruzada, así que verifica si la página de tu iglesia también está conectada con nosotros. En la radio puedes encontrarnos a través de WZOL 98.3 FM y en la televisión nos encontrarás en Salvación TV, canales 8.3 y 8.4. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos en un cristianismo holístico, es decir, creemos en un cristianismo que impacta todas las áreas de la vida, incluyendo la salud. Por eso para nosotros es más que un privilegio el poder compartir contigo información valiosísima sobre cómo optimizar tu salud, porque creemos que al impactar tu salud estaremos impactando todas las áreas de tu vida, incluyendo el área espiritual. Este primer tema estará a cargo del doctor Elmo Rodríguez Sosa, quien practica la medicina general integral desde 1987. Ha sido director del Ministerio de Salud de nuestra organización por más de 10 años y desde el 2004 es el recurso médico del programa Clínica Abierta, un programa internacional que atiende temas de salud y puedes encontrarlo en el 98.3 FM de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana. No te quedes con la bendición solo para ti. Compártela con amigos y familiares. Permite que se beneficien de esta valiosa información. Porque nosotros queremos hacer esta información accesible, estamos en distintas plataformas. Comenzamos con las redes sociales, donde puedes encontrarnos en www.facebook.com/apadventista. Tenemos el privilegio de más de 15 iglesias que han decidido unirse a través de publicación cruzada. Así que es muy posible que tu iglesia esté unida. Verifícalo y si no, pídele que se una a esta programación. Si por alguna razón no tienes internet, puedes encontrarnos en la radio en el 98.3 FM WZOL. Y para aquellos que prefieran verlo en su televisor, pueden encontrarnos en Salvación TV, canal 8.3 y canal 8.4. Estamos listos para la temática de esta ocasión, pero antes queremos compartir contigo
una hermosa promesa bíblica. Se encuentra en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano poderosa. Y ahora sí, con este pensamiento, estamos listos para escuchar el tema por el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Semana de Salud del Ministerio de Salud de la Asociación Puertorriqueña del Este. Nos complace sobremanera que usted nos acompañe a lo largo de esta jornada tan especial que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Probablemente usted ha visto esta pieza muy comúnmente y se ha convertido prácticamente un cubreboca, una mascarilla, un cobertor nasobucal en una parte indispensable del atuendo de cualquier persona una vez trasciende el portal de su casa. Y usted se estará preguntando, ¿cómo es que hemos llegado precisamente a tener esta situación? Si ya en el pasado hay un historial de que han ocurrido otras situaciones difíciles, otras epidemias, otras pandemias. Y usted estará acorde conmigo en que esto es algo que tenemos que saber comprender. Por eso deseamos a lo largo de esta semana, tal como usted puede ver aquí, en cómo usted puede recuperar y reparar su sistema inmunológico. Y a tales fines, para poder nosotros comprender esto, deseamos que podamos tener unas nociones básicas sobre cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Y esto es algo básico, es algo esencial. ¿Saben ustedes que el Señor nos ha provisto a cada uno de nosotros de un sistema sumamente esencial para nosotros poder tener una adecuada supervivencia? Si nosotros nos damos cuenta, este sistema inmunológico que el Señor nos ha dado a nosotros nos mantiene saludables mientras nosotros navegamos a través de un mar de agentes infecciosos. Constantemente estamos siendo expuestos a un sinnúmero de gérmenes, virus, bacterias, tenemos también hongos. Hay una diversidad de patógenos que están a nuestro alrededor y lamentablemente ellos van a estar haciendo en realidad bastante impacto en nuestro cuerpo si nosotros no prestamos atención. Y por supuesto, este sistema inmunológico Dios lo ha diseñado para que nosotros podamos, a través de diversas estructuras, esto incluye órganos, incluye células, incluye proteínas, incluye tejidos muy bien diseñados por nuestro amante Dios para poder enfrentar este mar de agentes infecciosos que están constantemente afectando nuestro entorno y que desean hacernos daño. Saben que nuestro cuerpo no solamente se va a encargar de este conglomerado de gérmenes que están a nuestro alrededor, él también tiene que disponer de aquellas células que están defectuosas, de aquellas células que tienen que ser sacadas de circulación. Y es que hay un sinnúmero de patógenos, así se les llama, a este tipo de gérmenes, virus, bacterias, hongos. Y por supuesto hay otro conjunto de toxinas, alérgenos y sustancias que están constantemente tratando de tener una oportunidad de acceder a nuestro interior. Y esto provocaría, a consecuencia de su ingreso, lo que se llama una respuesta inmunológica. Para nosotros comprender adecuadamente qué es lo que puede ayudarnos a nosotros poder rebasar
todo este sinnúmero de agentes que quieren poder invadirnos, recuerden que contamos con un sistema especializado, un sistema de protección, así como los gobiernos tienen diferentes componentes en cuanto a la seguridad nacional. Podemos pensar, por ejemplo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, una guardia municipal, un guardia estatal. Podemos pensar en el negociado federal de inteligencia, en la Agencia Central de Inteligencia, en el servicio secreto. Y usted puede así seguir enumerando. Todos ellos pertenecen en realidad a una red muy compleja que ayuda para que la seguridad de cualquier nación pueda conservarse y puedan evitarse aquellos invasores que quisieran hacer daño. Así ocurre también con nuestro cuerpo. El Señor nos está dando ahora una serie de componentes que van a ayudarnos, si los comprendemos adecuadamente, para que sepamos cómo nosotros podemos garantizar que nuestro sistema defensivo sea adecuado. Y por supuesto, dentro de los diferentes componentes que van a ayudar a defender la integridad de nuestro cuerpo, dentro de ese conglomerado que compone el sistema inmunológico, tenemos que hablar de unos personajes principales. Tenemos que hablar de las células blancas. Las células blancas se conocen por su nombre leuco, ahí lo vemos, leuco blanco, citos células, células blancas. Y estas están circulando en todo nuestro cuerpo. Ellas van por los vasos sanguíneos, ellas también están por un sistema muy especializado que se llama el sistema linfático. Algunas personas no lo conocen, pero además de nosotros tener ese líquido tan precioso que son, digamos, los dos diferentes tipos de sangre que tenemos, y usted dirá, ¿cómo es eso, doctor? Sí, tenemos la sangre oxigenada, sangre arterial, tenemos la sangre venosa, una sangre que está cargada en dióxido de carbono. Y además de esos dos diferentes tipos de líquidos, en realidad es uno, pero por estar cargadas, digamos, de diferentes tipos de gases, podemos diferenciarlas. Cada una de ellas cumple una función muy especial. Aunque sea un solo tipo de sangre, tenemos también este otro sistema especializado que es la linfa. En la linfa hay entonces un conducto especial que va a facilitar que los nódulos estén comunicados por unos vasitos muy delgaditos, así como tenemos las arterias, así como tenemos las venas, y ambas constituyen nuestro sistema circulatorio, además del corazón, por supuesto. Tenemos este sistema linfático que intercomunica todo nuestro cuerpo, dándole oportunidad a estos agentes, en este caso las células blancas, leucocitos, para que ellos puedan tener una función que sea defensiva, que sea la más óptima. Ellas van a estar patrullando, van a tratar de detectar cualquier tipo de objetivo que al juicio de ellas sea sospechoso, que ellas puedan entender que hay una serie de señales que trae este invasor que a su vez despiertan señales adicionales mediante el reforzamiento de otros tipos de células blancas y de otras sustancias que son tan importantes en la señalización para poder hacer una función similar en tratar de detener a los intrusos. Vea usted que nuestro sistema va a facilitar que hayan unas guarniciones, haya unos cuarteles localizados en diferentes partes de nuestro cuerpo que van a facilitar el que el ataque sea más concertado, en que el ataque sea más efectivo. Y sabemos que hay unos órganos linfoides muy importantes.
Probablemente si a usted le han hecho esa prueba del PCR para detectar el COVID y usted dice, esa es la prueba definitiva, y le han introducido ese hisopo por el piso de su área nasal. Eso llega directamente hasta una zona donde hay tejido linfoideo. Ese tejido linfoideo puede albergar una buena cantidad de estas partículas virales que pueden ser obtenidas precisamente de ahí. Hay otro conjunto de tejido linfoideo que está en nuestras amígdalas. Las que tenemos en la región nasofaringea se llaman las adenoides. La que tenemos en nuestra región orofaringea se llaman las amígdalas. Y ellas van prácticamente a defender la entrada por la vía aérea o por la vía oral de aquellas partículas que son sumamente perjudiciales. Por eso el Señor puso ahí este tipo de guarniciones tan especializadas. Vea usted también que tenemos otro órgano que es muy importante, el timo. Es una glándula que nosotros tenemos ubicada justamente en la zona del mediastino, detrás del hueso del esternón. En esa zona tenemos este tipo de tejido especializado que el Señor ha puesto para ayudarnos en el sistema defensivo de cada ser humano. Este tipo de órgano tiene una mayor oportunidad de defender principalmente a los niños, pero este otro órgano que usted ve aquí, el vaso, que está ubicado precisamente en la región por debajo del reborde costal izquierdo. Ese órgano también es parte del conjunto de órganos especializados para poder defendernos. ¿Cuál es su función? Vea, es un órgano que se encarga de filtrar la sangre. Una gran cantidad de linfa va a ser introducida a través de este órgano y ahí puede hacer una selección donde aquellas células rojas que ya están viejas, que están perdiendo su función, básicamente son sacadas de circulación. También va a facilitar que aquellas células blancas, leucocitos, que también están ya deterioradas y que no están cumpliendo de una manera precisa su función, también puedan ser sacadas de circulación, al mismo tiempo que se envían mensajes a este lugar, a la médula de los huesos, en la región donde los huesos son más esponjosos. Ahí tenemos el lugar donde se desarrollan las células blancas, las células rojas, de donde también salen las plaquetas. Y noten cómo es importante tener un lugar de donde se forman, donde se producen estas células. El vaso básicamente las saca de circulación, pero es la médula de nuestros huesos la que facilita que se produzcan y que usted básicamente pueda mantener una cantidad constante. Vean aquí otros órganos también que son importantes órganos que tienen que ver con nuestro sistema de defensa. En este caso, los nódulos linfáticos. En la ilustración estamos viendo los que tenemos en la zona del cuello, pero básicamente los tenemos distribuidos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Podemos encontrarlos en las axilas, podemos encontrarlos también en la ingle. Y ellos tienen esa función de ser básicamente un cuartel, donde hay cierta cantidad de glóbulos blancos listos para atacar en una forma local cualquier invasión que ocurra en la cercanía de esa área. Probablemente usted ha estado viendo cómo el pediatra de su hijo revisa la región cervical de su hijo cuando hay alguna infección de amígdalas o cuando sospecha alguna otra situación que sea infecciosa de su garganta.
y él va a palpar los nódulos linfáticos para saber si hay algo anormal que esté ocurriendo. Tenemos también que comprender que además de los diferentes órganos, hay también un conjunto de células. Dentro de las células blancas, podemos decir que esa es la denominación general para las células que nos defienden. Vienen entonces unos grupos individuales, como en una familia. La familia Rodríguez, tenemos la mamá, tenemos el papá, tenemos los hijos, y cada uno de ellos, por supuesto, tiene una función diferente y tiene una tarea diferente que hacer. Así también ocurre en nuestro organismo. Hay dentro de las células blancas una digamos, denominación especial que se le llaman los fagocitos. Miren con detenimiento esta ilustración aquí. Lo que usted ve en este color púrpura, violeta, así, en realidad son bacterias, se les llaman cocos. Lo que usted ve aquí en un color verde y parece como si tuviera unos tentáculos, en realidad esto es parte de la superficie de una célula blanca. Observen cómo esta célula blanca está básicamente arropando estas bacterias que probablemente ingresaron al cuerpo y ellas quieren asegurarse de que las van a destruir. Las quieren sencillamente engullir, se las quieren comer, porque hay algunos mecanismos excepcionales que Dios le dio a estos fagocitos. ¿Saben ustedes que la superficie de las bacterias, de los virus, son diferentes? Cada uno de ellos tiene una superficie, una composición externa diferente. Así usted podría pensar, digamos, un automóvil. Todos tienen 4 ruedas, básicamente tienen una región donde está el motor, donde está el baúl, pero en realidad las líneas que distinguen cada uno de ellos es diferente. Así ocurre también con los invasores. Cada uno de ellos en su superficie tiene una serie de marcadores, hay unas sustancias proteicas que les distinguen. Y las células blancas, especialmente los fagocitos, se dan cuenta de la presencia de estas proteínas especializadas y facilitan esas proteínas el que entren en función varios mecanismos muy especializados que Dios puso para fines de poder destruir aquellos invasores, sean virus, sean bacterias, sean hongos. Noten entonces cómo eso va a facilitar que una vez son arropados, ellos son ingresados, una serie de proteínas que tienen unas cargas eléctricas diferentes, va a arroparlos. Otro conjunto de proteínas va a romper la superficie, esto es, una vez ya están dentro de ese fagocito. Otro conjunto va a facilitar que se pueda, una vez se rompe el agente invasor, entonces se pueda obtener principalmente el hierro. Hay unas lactoferrinas que van a ser producidas. Probablemente si a usted se le ha hecho una cortadura, usted se hincó con alguna astilla, desarrolló un poco de pus, ha visto la coloración purulenta de esa secreción. Eso se debe principalmente a las células blancas, pero también a las lactoferrinas que pudieron ser extraídas de las bacterias que a usted le invadieron. Y así hay un conjunto adicional de sustancias, de proteínas, que van a estar lidiando, colaborando con el aspecto no solamente de ser engullidos. Hay sustancias como los superóxidos, que van a facilitar junto con otros tipos de químicos que nosotros tenemos internamente,
que se produzcan sustancias que probablemente usted conoce, digamos el hipoclorito, que lo contiene algún tipo de detergente que contiene cloro. Esto se produce también para aniquilar bacterias, virus, una vez entran. Así el Señor en su gran sabiduría ha facilitado unos mecanismos excepcionales para que pueda desarrollarse todo este conjunto de coordinación para poder neutralizar aquellos invasores que quieren dañarnos. Hay otros tipos de sustancias que también son importantes, pero para considerar esas sustancias tenemos que considerar primero las células que están encargadas de hacer unos llamados muy especiales. Miren usted, tenemos aquí los neutrófilos, constituyen otro tipo de fagocitos, son otras células especializadas en engullir. Usted los puede observar aquí. De estas aproximadamente usted tiene 5 billones en 1 litro de sangre y nosotros tenemos 5 litros de sangre, así que usted puede tener idea la cantidad de este tipo de fagocitos, los neutrófilos, que generalmente son los que van a tener el ataque principal cuando a usted y a mí nos ataca una bacteria. Así es, las bacterias son las que van a estar tratando de atacarnos y este tipo de célula, afortunadamente, es la que va a estar encargándose de que puedan ser neutralizadas esas diferentes tipos de invasores. Piense, por ejemplo, en las bacterias que ocasionan una amigdalitis, el beta-estreptococo. Los neutrófilos son los que principalmente se van a encargar de este tipo de situación. Piense también en los monocitos. Estos son también fagocitos. Son los fagocitos más grandes y tienen diferentes funciones. Hay 500 millones de estos monocitos, que también son fagocitos, y el 30% circula en la sangre. El resto, el 70%, se van a convertir en otro tipo de células llamadas macrófagos. Macrófagos tisulares. Y ellos van a estar en esos tejidos aguardando a que llegue algún tipo de invasor. Piense, por ejemplo, lo que está ocurriendo con este virus, el SARS-CoV-2. Cómo al ingresar a los pulmones se desarrolla una serie de reacciones que van a atraer principalmente este tipo de células especializadas que van a permitir que los macrófagos tisulares entren al ataque de esta invasión viral. Mírenos aquí, estos son los que están aquí patrullando continuamente, removiendo las células que están muriendo, y también estos son activados por linfocitos T. Tienen unas capacidades asombrosas. Además de encontrarse en tejidos como nuestros pulmones, que es lo que estamos viendo constantemente por asunto de este tipo de infección del COVID-19, saben que este tipo de células, los macrófagos, que son los monocitos, pero son ya monocitos ubicados en áreas donde hay tejidos especializados. Miren lo que producen. Van a producir factor tumoral que ayuda a neutralizar células cancerosas. También produce interferón gamma y produce óxido nítrico. Son diferentes tipos de sustancias que el Señor ha dispuesto que colaboren para poder neutralizar, si ustedes pueden ver, cómo tenemos esa capacidad no solamente de destruir invasores, sino también de destruir células que pueden ser producidas internamente en nuestro cuerpo y que pueden hacernos daño. Por eso el Señor ha sido tan sabio y nos ha dado a nosotros una gran capacidad de poder tener este sistema tan complejo. Las células cebadas, usted principalmente agradecerá a ellas
porque ellas son las que ayudan para que se puedan sanar las heridas y defendernos. Probablemente cuando usted se cayó de una bicicleta, sufrió una laceración y se hirió un poco, pero usted sabe que va a curar gracias a que el Señor tiene este tipo de células que se encargan de evitar que en esa abrasión pudieran introducirse aquellos patógenos que pudieran hacernos daño. Además de los fagocitos, tenemos los linfocitos. Estamos ahora hablando de otra categoría. Estos linfocitos nos ayudan a recordar, especialmente a las células de nuestro cuerpo, cuando un invasor ya ha estado previamente y dice, a este yo lo conozco. Este ya ha venido previamente aquí, ahora podemos atacarlo porque tengo una memoria. Tengo la capacidad de poder saber cómo lo voy a enfrentar. Y este tipo de linfocitos va a categorizarse especialmente en dos diferentes, linfocitos B y los linfocitos T. Y estos linfocitos están muy activos, principalmente cuando tenemos una invasión viral, así como usted lo escucha. Estos linfocitos van a ser muy astutos, van a darnos unas capacidades increíbles. Miren, por ejemplo, los linfocitos B. Estos son los que producen los anticuerpos. Usted había escuchado hablar de los anticuerpos. Estos anticuerpos son unas proteínas especializadas. Principalmente esos linfocitos B dan lugar a las células plasmáticas. Las células plasmáticas producen anticuerpos y esos anticuerpos dan la voz de alerta a los linfocitos T. Noten la colaboración que el Señor nos brinda a través de estas células que precisamente trabajan en conjunto. Ellas no trabajan solas, se ayudan unas a otras. Y usted pudiera pensar que unas son especialistas nada más para bacterias, otras son especialistas nada más para virus. En realidad no. Podemos decir que aunque predominan, por ejemplo, hacia combatir los virus, los linfocitos, no están limitados solamente al ataque de los virus, aunque los neutrófilos predominan primordialmente para combatir las bacterias. No solamente están especializados en bacterias, ellos también colaboran con la destrucción de los virus, de los parásitos, de los hongos. Hay una gran interrelación. Por eso podemos entender que en nuestro cuerpo este tipo de colaboración permite que otras células blancas puedan llegar a combatir de una manera conjunta. De esta manera, nuestro sistema inmunológico, gracias a la respuesta inmunológica, es capaz de distinguir cuando hay un problema con una célula nuestra, digamos una célula que está muriendo, o una célula que tiene el potencial de convertirse en una célula cancerígena, cuando en realidad también puede ser capaz de distinguir un invasor. ¡Qué capacidad excepcional! Cómo el Señor ha dispuesto este sistema tan maravilloso que permite que gracias a lo que se va a encontrar en la superficie de estos invasores, es capaz de distinguir y de despertar rápidamente una serie de reacciones que facilitan que pueda neutralizarse cualquier tipo de invasión que puede ser sumamente mortal. Vean aquí, en la superficie, especialmente de los virus y las bacterias, hay una serie de proteínas. Estas se les conoce como antígenos. Es un tipo de marcador que distingue a ese patógeno en particular, a esa bacteria, a ese virus, y le da al cuerpo una idea de qué es lo que está ocurriendo para entonces
nuestro organismo, ese cuerpo, poder desarrollar una respuesta inmune. En muchos casos podemos entender un antígeno puede ser, gracias a que está contenido en la superficie, puede estar contenido en las bacterias, los hongos, virus, toxinas o algún cuerpo extraño. Y un antígeno también puede ser una de nuestras propias células que esté funcionando impropiamente o esté muerta. Qué interesante saber cómo ahora nuestro cuerpo tiene que trabajar de una manera tan armoniosa para poder entonces reconocer esas proteínas que están en la superficie de un hongo, de un virus, de un parásito, que pudiera ser una toxina, que pudiera ser una proteína sola, aislada, pero que es totalmente extraña para el cuerpo. Y el cuerpo se da cuenta de lo que está ocurriendo y dice, bueno, es hora en realidad de nosotros poder realizar una función concertada. Vamos a desatar una respuesta inmunológica. Así entonces los linfocitos B van a realizar entonces ese tipo de detección que facilita algo que usted probablemente ha estado escuchando con mucha frecuencia. Nos referimos a un conjunto de proteínas especiales. Se le llama a estas sustancias los anticuerpos. Y estos son un tipo de proteínas muy específicas. Tan específicas porque se preparan directamente para ir contra estas superficies especiales. Tal como una llave lo es para una cerradura, así nuestro cuerpo es tan capacitado, así ha sido capacitado por Dios para que el antígeno que está en la superficie del virus, usted ha observado cómo es la forma del coronavirus, cómo tiene esas trenzas, esas columnas que se ven que sobresalen. Gracias a la presencia de ese tipo de proteínas, nuestro cuerpo desata entonces la formación de proteínas específicas, que son los anticuerpos, que son los que se miden, por ejemplo, en las pruebas rápidas, la IgG, la IgM. Estas son proteínas capaces de saber cómo van específicamente a atacar este tipo de intruso. De ahí entonces estos tipos de químicos, que son los anticuerpos, que también conocemos como inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas van a ayudar a desarrollar un papel muy importante en el aspecto que nosotros llamamos la respuesta inmunológica. Vean que hay en realidad un ataque concertado. No es algo que sea solamente aislado. Dios ha permitido, nuestro maravilloso Creador, que todo esto lo podamos comprender para que seamos capaces de brindarle a nuestro cuerpo la atención que nuestro cuerpo necesita. Vean aquí, por ejemplo, hablando de estos anticuerpos que producen los linfocitos B, miren este especial, la inmunoglobulina G. Esto es un tipo de anticuerpo. Marca a los microbios de tal manera que otras células los puedan reconocer y puedan luchar contra ellos. Tienen que ir a la superficie. Van a la superficie de ese hongo, van a la superficie de esa bacteria, van a la superficie de ese virus. Y una vez se anclan, se entrelazan muy específicamente, eso ayuda para que ya esté señalado. Y cuando está señalado, ahora nuestro organismo puede hacer las tareas en desatar la respuesta inmunológica para neutralizar directamente ese tipo de invasor que sencillamente lo que desea es hacernos daño. Pero gracias al Señor, Él nos ha dado la capacidad de poder enfrentar al invasor. Tenemos también otro anticuerpo, la inmunoglobulina M.
miren bien, esta es experta, no exclusivamente para eso, pero es experta. Una gran parte de su función es matar bacterias. Las células B las producen en una etapa temprana, en lo que producen suficiente inmunoglobulina G. En estas pruebas, cuando las personas se hacen la prueba rápida contra el virus, esta es una de las inmunoglobulinas, junto con la inmunoglobulina G, que ayudan a saber si usted ya se enfrentó hace algunos días al virus o hace tiempo que usted ya estuvo en exposición a ese tipo de virus. Si han transcurrido 3 semanas, 4 semanas, usted no lo sabe. Pero gracias a estos anticuerpos se puede saber y usted está comprendiendo que es parte de los requisitos que están requiriendo en este momento. Miren este otro tipo de inmunoglobulina o anticuerpo, la inmunoglobulina A. Esta se concentra en los fluidos, por ejemplo, en las lágrimas y la saliva. Ustedes saben que son 2 portales que tenemos para el interior de nuestro cuerpo. Por eso usted notará que hay personas que tienen un protector transparente porque desean evitar la entrada a través. Frecuentemente la gente dice que no se le vaya a introducir el virus a través de los ojos. En realidad nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder enfrentar porque aquí tenemos lo que se conoce como mucosas y esas mucosas pueden facilitar que estas pequeñas partículas virales puedan introducirse y el Señor no desea que eso ocurra. Miren la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina particularmente nos protege contra los parásitos y también tiene mucho que ver con las alergias. Vean qué amoroso es nuestro Dios cuando nos ha provisto estas capacidades increíbles. Miren este otro anticuerpo, la inmunoglobulina D. Está íntimamente relacionada a los linfocitos B, ayudándonos a iniciar una respuesta inmune activa a los basófilos y a las células cebadas. Usted tal vez no sabía que el Señor en su inmenso amor nos había provisto tantas formas para nosotros poder estar sanos, para poder estar saludables, como el Señor se ha encargado de que nosotros tengamos a nuestra disposición todo este ataque concertado a través de diferentes tipos de capacidades defensivas, de proteínas, de células, de órganos especializados, de sustancias que nos van a conservar a nosotros en la mejor condición posible. Los anticuerpos se van a anclar en la superficie, especialmente de algún tipo de bacteria. Miren aquí, esto que ustedes ven también son bacterias, estos son cocos. En esa superficie, aunque aquí no se puede apreciar, aunque es una fotografía de microscopía electrónica, en la superficie de estas bacterias, nosotros vamos a facilitar nuestro cuerpo que se anclen esas inmunoglobulinas. Casi todas tienen la forma de la letra Y. De una u otra forma están relacionadas con esa estructura y se anclan en la superficie, ya sea de los virus o las bacterias, y esto hace que sean señalados para destrucción. Son señalados para activar otras células, la célula que le corresponde atacar ese tipo de invasor para que sea precisamente aniquilada. Y aquí ustedes están viendo esto grande rojo es una célula blanca, es un fagocito que va a estar atacando a las bacterias. Miren también aquí el conocimiento adicional. Además de los linfocitos B que estábamos hablando que producen los anticuerpos, tenemos también linfocitos T y dentro de los linfocitos T tenemos los linfocitos T auxiliares
qué interesante, estos coordinan la respuesta inmunológica. Algunos de ellos se van a comunicar también con otras células y van a estimular las células B para que estas células B produzcan una mayor cantidad de anticuerpos. Otras atraen más células T o fagocitos sencillamente para que se puedan engullir una mayor cantidad de células. ¡Qué interesante! El Señor está poniendo un alto. Desea que se pueda impedir la entrada de estos invasores. Las células T, tenemos las asesinas, los linfocitos T citotóxicos, para ayudarnos principalmente a combatir el virus. Todos ellos van a encargarse de una u otra forma de marcar aquellas superficies que son adversas para nosotros y que hay que neutralizar de alguna manera, porque de otra manera nos harían daño. Por eso el Señor entonces nos hace recordar algo sumamente importante. Nosotros tenemos 3 tipos de inmunidad en cualquier ser humano. Ahora, hablando de un aspecto general, hemos hablado principalmente de los mecanismos de los cuales disponemos dentro de nuestro cuerpo para poder enfrentar este tipo de invasión. Pero el Señor nos ha dado una capacidad especial. Miren estos 3 tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad innata. Todos nosotros nacemos con algún nivel de inmunidad a los invasores. Nuestro sistema inmunológico, al igual que el de otros animales, puede atacar a los invasores desde el mismo primer día. Y esta inmunidad innata incluye barreras externas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la piel es una de ellas, las membranas mucosas, ellas tratan de detener la invasión. Por ejemplo, esas membranas mucosas que tenemos en nuestra garganta y que también tenemos en nuestros intestinos. Podemos decir que es la respuesta más general y no es tan específica. Tenemos también la inmunidad adaptativa adquirida. A lo largo de nuestra vida se desarrolla este tipo de inmunidad. Cuando somos expuestos, digamos, a un virus del catarro, cuando somos expuestos a un estreptococo, nuestro cuerpo va guardando ese conocimiento, al igual que cuando usted le ponen una vacuna. El cuerpo adquiere la capacidad de poder recordar y reconocer un invasor, de tal manera que crea una biblioteca de anticuerpos. Y esto le da la oportunidad de tener una memoria inmunológica. De tal manera que cuando vuelve otra vez a presentarse el mismo invasor, nuestro cuerpo dice, pues ya yo lo conozco. Este no se va a salir con la suya. En esta ocasión estoy listo para enfrentarlo desde el primer momento que intente hacer daño dentro del organismo. Así también tenemos la inmunidad pasiva. Este tipo de inmunidad se toma prestada de otra fuente, pero no dura indefinidamente. Por un ejemplo, un bebé va a recibir los anticuerpos de su mamá a través de la leche. La leche ayuda a proveer cierta cantidad, el amamantamiento. También a través de la placenta se puede obtener cierta cantidad de esta inmunidad pasiva, de tal manera que cuando este individuo nace, entonces tiene una forma como comenzar a enfrentar ese mar de invasores que va a rodearlo desde el mismo momento en que la criatura nace. Tenemos que hablar también de las inmunizaciones. Las inmunizaciones introducen antígenos o gérmenes que han sido debilitados. Sabemos cómo está actualmente una serie
de diferentes farmacéuticas tratando de desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2, tratando de evitar que esto pueda seguir teniendo un efecto tan letal en nuestro mundo. Y todavía no ha podido producirse. Sin embargo, el mecanismo que está detrás de este aspecto de las vacunas es que la persona no sea enfermada, no tenga que desarrollar todo ese cuadro, pero que pueda producir anticuerpos. Recuerde que nuestro cuerpo va a estar conservando copias de este tipo de anticuerpos para poder entonces identificar aquel germen nuevamente cuando trate de hacernos daño. Resumiendo, nuestro sistema inmunológico es increíblemente complejo, pero es asombrosamente necesario para nuestra supervivencia. Algunos sistemas y tipos de células van a estar colaborando en una perfecta armonía. La mayor parte del tiempo van a ayudarnos para que nosotros podamos combatir aquellos patógenos y, por supuesto, podamos también desechar células cancerosas, podamos desechar células muertas, podamos desechar algunas toxinas y algunos alérgenos que quieren hacernos daño. Así de grandioso es el mecanismo que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Cuán afortunados somos en saber que el Señor ha hecho tanto por nosotros. Cuán afortunados somos en tener un sistema inmunológico que trabaja de una manera tan precisa. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor no es el autor de la enfermedad. El Señor no es el autor del dolor. El Señor no desea que nosotros muramos. Él ha hecho todo lo posible. Nos dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo 10, para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cuán amable, cuán glorioso es nuestro Dios, cuánto se interesa por nosotros, a pesar de toda la situación que enfrentamos constantemente y en la cual estamos inmersos. El Señor nos ha dotado de este maravilloso sistema defensivo para facilitar nuestra vida en medio de la situación tan difícil que enfrentamos. A lo largo de esta semana, deseamos poder tener un conocimiento mayor de cómo nosotros potenciar este sistema inmunológico para que usted sea resguardado, porque es parte del amor de Dios el que usted sea conservado sano. Que el Señor le bendiga. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración? Padre amado y celestial, en esta hora agradecemos la bendición que nos has otorgado al darnos un sistema inmunológico tan maravilloso. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque te preocupas por nosotros. Gracias, Señor, porque tú quieres vernos sanos. Permítenos, por tu gracia, por tu amor, nosotros poder cuidar nuestro cuerpo y ayúdanos para cumplir ese objetivo en nosotros, alcanzar el deseo que tú tienes para nosotros. Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como nuestra alma prospera. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.